una disminución en la lista de espera en el año 2020. A propósito de la consulta de lo que hicimos durante el año 2020 en relación a la lista de espera, quisiera referirme un poco a lo que hicimos como hospital en las diversas actividades. En el área del consultorio de avanzadas especialidades y en las consultas de los especialistas y de los médicos generales, cumplimos en torno a un 50% de lo que nosotros habíamos proyectado. Habíamos proyectado hacer 9.500 atenciones y hicimos la mitad. Con relación a las cirugías, nosotros habíamos programado hacer 2.100 y hicimos 451, vale decir un 23%. En ambos casos se explican, obviamente, porque estamos afectados por una pandemia, en donde tuvimos que, en periodos que tuvimos que cerrar algunos servicios, desplazar o postergar aquello que es electivo o que puede demorarse un poco. Y por eso que los números son un poco bajos, sobre todo en el tema de la cirugía, puesto que para nuestro paciente era más riesgo, digamos, ingresarlo al hospital y someterlo a la cirugía que siguiese esperando. En ese sentido nos preocupamos extensamente de los grupos más complejos, como son los pacientes con algún cuadro neoplásico, en donde tratamos con la unidad de cuidados paliativos, ¿cierto?, de ir igual resolviendo su situación junto con el Consejo Consultivo, ¿cierto?, para que efectivamente fueran tratados, fueran evaluados en Punta Arenas y después en las unidades acá. Y ahí identificamos en torno a 80 pacientes que estaban en esas condiciones. Nosotros durante el año 2020 hospitalizamos a 1.811 pacientes, o sea, es un grupo bastante grande. Y además hicimos, en relación a, por ejemplo, imágenes, que son radiografías, escáner, hicimos un poco más de 17.000 exámenes. Y en el laboratorio, digamos, que son todos los exámenes de sangre, de orina, ¿cierto? Ahí sí hicimos un poco más de 191.000. O sea, los números son bastante grandes. Con relación a la lista de espera misma, nosotros tenemos, claro, la estrategia de los especialistas locales, que tenemos cirugía, medicina, traumatología, pediatría, ginecología, y además con rondas, que es una estrategia que se ha usado mucho históricamente en nuestro hospital. Hicimos durante el año 5 rondas, una ronda de oftalmología, otra de cirugía infantil, otra de nefrología, de otorrino y de urología, todas hechas por especialistas, ¿cierto?, con muy buena disposición del hospital clínico, que vinieron acá, ¿cierto?, y se les dieron todas las facilidades para que cumplieran su tarea. Junto con eso, además, tuvimos 294 partos, de los cuales 203 fueron partos normales y 91 fueron cesáreas. Así todo, igual tenemos lista de espera después de terminar el año 2020, en donde siguen siendo los mismos grupos los más grandes, que son otorrino, oftalmo, traumato, urología, en algunos casos de ginecología y cardiología del adulto, por lo cual tenemos varios retos, digamos, como para cumplir con los pacientes que están esperando en sus domicilios con esas patologías. ¿Cómo el hospital enfrentó la contingencia sanitaria el 2020? Durante el año 2020 fuimos afectados por la pandemia COVID-19 en todo el mundo y obviamente en Chile. Y a propósito de la pregunta que nos hace una usuaria, el hospital tuvo que tener una intervención completa. Tuvimos que cambiar servicios del lugar, tuvimos que rediseñar nuestra unidad de paciente crítico, tuvimos que rediseñar nuestra unidad de atención de urgencia, tuvimos que cambiar de lugar el servicio de urgencia obstétrico, tuvimos que cambiar también de lugar el servicio de pediatría, y además tuvimos que hacer una extensión del servicio de médico quirúrgico de adultos hacia el Zócalo, con 12 pacientes que son casos sociosanitarios. O sea, en realidad el hospital se tuvo que reordenar. Además tuvimos que ordenar las entradas y los comportamientos de nuestro personal, puesto que tuvimos que colocarle, digamos, usar ropa clínica en aquellos lugares más complicados. Y además a todo funcionario y usuario que ingrese se le toma la temperatura, ¿cierto?, y se le hacen todas las medidas que requiera para evitar contagiosidad. Junto con eso creamos varios grupos
que nos permitieron enfrentar la contingencia, que son grupos como de administración y de gestión, que fue un comité que se llama Comité Logístico, que es el que nos permite comprar con agilidad aquello que vamos requiriendo, que está encabezado por una enfermera. También constituimos un comité operativo, de varias formas lo hicimos, y en ese lugar lo que hace es que coordina todo el recurso físico, recurso humano, ¿cierto?, para que funcione cotidianamente el hospital. Junto a ello, además, bueno, tuvimos que suspender las actividades, muchas de las actividades electivas que tuvimos, y también tanto de consulta como de la cirugía, lo que nos permitió, ¿cierto?, redistribuir el personal y los recursos hacia las áreas más críticas, que en este caso fue el área de hospitalizados, el área de los hospitalizados COVID y el área de la unidad de paciente crítico. Durante el año 2020 tuvimos que llegar de 3 camas de unidad de paciente crítico que teníamos a 5. Ya este año eso tuvimos que aumentarlo. Y la ocupación de camas cambió. Previamente, hacia el año 2019, siempre teníamos un paciente o ninguno o 2 hospitalizados en la unidad de paciente crítico. Y durante el año 2020 fue muy distinto, puesto que siempre tuvimos 2, 3 o 4 pacientes o 5 pacientes hospitalizados, de acuerdo a la situación de la pandemia en cómo se encontraba. En total hospitalizamos aproximadamente 300 pacientes por causa del COVID, y de ellos un poco más de 100 tuvieron que ingresar a la unidad de paciente crítico. O sea, en realidad el aumento de la demanda de hospitalización por estas causas fue bien notorio. Por otro lado, nosotros tuvimos que especializarnos más en esta patología. Hemos hecho una cantidad de cursos de capacitación y de formación de los distintos integrantes del equipo, entiéndase médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, tecnólogos médicos, ¿cierto?, matronas, nutricionistas, todo el equipo de salud y bueno, y obviamente las TENS y los auxiliares. Hicimos unas capacitaciones que han sido diversas para poder enfrentar esta patología nueva. Junto con esto, como enfrentamos la pandemia fue además instalando un laboratorio de PCR, que es un laboratorio de última generación, que partió, ¿cierto?, con 30 muestras diarias y ahora estamos en 120 muestras diarias y pretendemos seguirlo aumentando. O sea, las instalaciones y la capacidad resolutiva del hospital cambió efectivamente de ser un hospital de baja complejidad a uno de mediana y hasta de alta complejidad, puesto que hemos tenido que enfrentar pacientes muy complejos. Junto con eso, además, en el ámbito COVID tuvimos que trasladar, en total 31 pacientes hemos trasladado hasta la fecha a otros servicios de salud. Algunos han regresado, otros han tenido distintas situaciones clínicas, pero también la red, digamos, nacional nos apoyó. Así como nosotros también fuimos capaces de recibir un paciente del norte de nuestras instalaciones. Así todo, entonces nos hemos preparado para esta pandemia, estudiando y reorganizando el hospital, y yo diría que hasta el momento hemos sido capaces de responder a la demanda de nuestra comunidad. ¿Cómo se encuentra el clima laboral al interior del recinto hospitalario? Bueno, con relación a la consulta que hace el usuario de la situación del clima laboral dentro del hospital, efectivamente hay que reconocer que es un aspecto que trabajamos, pero que tenemos que seguir trabajando. Somos en torno a 500 funcionarios en total, con diversos tipos de contratos, y desde marzo, obviamente, del año 2020 la pandemia nos golpeó fuerte, por lo cual tuvimos que hacer varias diferenciaciones de modo de proteger a nuestro personal. Primero, todos aquellos funcionarios que tuvieran algún factor de riesgo, ya sea patología propia o algún problema con sus niños en la casa, ¿cierto?, o algún problema social con su familia importante. Nosotros, esos funcionarios se determinó que se mantuvieran en su domicilio por factor de riesgo, y ellos fueron en torno a 80, de los cuales posteriormente varios fueron volviendo a trabajar, digamos, pero lo primero que hicimos fue cuidar a aquellos que tenían algún factor de riesgo. Junto con eso, además, modificamos los horarios dentro del hospital,
de modo que las áreas clínicas que no tenían tanto riesgo de COVID pudieran hacer teletrabajo, ¿cierto? Hacer trabajo en domicilio, y así varios funcionarios profesionales, médicos u otras profesiones del área de la salud también pudieran hacer teletrabajo. También tuvimos que, bueno, por un tema de pandemia, ¿cierto?, cerrar la sala cuna, lo que afectó a varios de nuestros funcionarios, y posteriormente ya hace algunos meses ya la reabrimos. Junto con eso además tuvimos que habilitar un área, digamos, un equipo de rehabilitación y de manejo del estrés para aquellos funcionarios nuestros que fueron afectados efectivamente por el COVID. Porque esta patología efectivamente después te deja bastante agotado y te deja con un cansancio fácil y con un tema de estrés importante. Por eso también hablamos como un equipo para que enfrentara tanto la situación de rehabilitación de nuestros pacientes como de nuestros funcionarios. Implementamos todo lo que fue el manual de denuncia de acoso y maltrato, ¿cierto?, de denuncia de acoso y maltrato laboral. Y bueno, hicimos varias estrategias en ese sentido, un poco de difusión de la política, y además tuvimos que tomar la decisión de hacer varios procesos, digamos, disciplinarios por esa misma situación. Tuvimos además un equipo de expertos que envió el Ministerio de Salud, que nos hizo una evaluación de clima laboral y que en realidad nos entregó un documento con todas las observaciones de en qué áreas ellos verían que éramos falentes, y lo que más nos indicaron ellos era que había que trabajar como equipo, trabajar un clima de equipo de trabajo. Además, bueno, armamos a propósito de la situación del COVID y de mucho, digamos, o de las cuarentenas o del confinamiento y de algunas situaciones críticas que nos ocurrieron como equipo de salud, armamos un equipo de primera respuesta integrado por varios profesionales, ¿cierto?, pero sobre todo del área de la salud mental, que dieron cerca de 300 atenciones en diversos momentos a nuestros funcionarios, que dieron sobre todo la contención y el apoyo psicológico. Y además, junto con eso, fortalecimos y rearmamos la unidad de salud funcionaria con un médico, ¿cierto?, que está, digamos, o médicos que están en el CAE y que están encargados de controlar y de revisar a nuestros funcionarios. Así hicimos varios mecanismos de enfrentamiento de cómo mejorar el clima laboral, pero es una tarea en la que tenemos que seguir trabajando.